Bendiciones, amados de mi Señor, que cada uno de ustedes, la luz de Jesús brille en sus vidas, en sus corazones, en sus familias, en sus hogares, en su trabajo, donde usted se encuentre en esta hora de transmisión del programa Palabra, Oración y Milagros. Reciba un caluroso saludo, una bendición enorme de nuestra parte, hasta donde usted se encuentre sintonizando. De verdad, muchas gracias por cada semana usted ser parte de esto, ya sea por el canal 106 de Dios TV Guatemala, desde acá, desde el municipio de Palín, departamento de Escuintla, de la Bella Guatemala, al mundo, a las naciones, por vía Dios TV y por Ministro Alfredo González y Somos el Lugar de Refugio, páginas que ustedes pueden seguir en estas transmisiones, y ahí queda grabado, y en el YouTube por la página de Dios TV Guatemala. Cada semana ahí están los temas de los cuales usted puede seguirnos para la gloria y honra del Señor. Tratamos de ser edificadores para que esa palabra llegue a su vida, o cuando oremos, pues un milagro pueda suceder en su corazón. Como siempre, bienvenido todos. Quiero pedirle que usted pueda darle compartir la transmisión, por favor. Es necesario que llegue muchos. Gracias a Dios y a usted que comparte, estamos llegando a muchos países. Bendito sea Dios. Los reportes nos lo indican cada semana. Durante los espacios también, bendito Dios, podemos ver hasta dónde estamos llegando. Estados Unidos, llegamos a muchos estados, y llegamos a España en la madrugada, bendito sea Dios. Estamos llegando a Bolivia, Ecuador también, ya estamos llegando a Panamá, a El Salvador. Gracias a Dios. Y aquí en nuestro país bendito de Guatelinda estamos llegando a muchos lugares: Puerto Barrios, Petén, Totonicapán, Xela. Estamos aquí también en frontera también. Hasta nos siguen en los camiones, hermanos, en las trocas, ¿verdad? Los hermanos pilotos también desde ahí nos están sintonizando en plena marcha para la gloria del Señor. Que no los agarre la unción, y si los agarra la unción, pues que el Espíritu Santo se encargue de llevar el timón por ahí, por donde van conduciendo. Así que gracias a Jesús por ello. Le bendecimos de todo nuestro corazón. Muy bien, hoy vamos a hablar el tema un futuro glorioso. Hoy se lo quiero presentar de una manera maravillosa, una manera preciosa, en la cual el Señor nos ha estado hablando toda esta semana y nos está mostrando a través de qué sucede cuando estamos en diversas pruebas, dificultades, situaciones de nuestra vida, nuestro día de vivir. Porque le aseguro que nadie puede decir que está en una paz total. Le puedo asegurar de que en algo usted está siendo probado. Eso téngalo por seguro. Porque si usted no está pasando prueba, no está pasando tribulación, usted no está pasando algo en su vida, entonces preocúpese, porque entonces usted no le interesa ni al diablo, hermano. Wow, eso fue fuerte, ¿verdad? Pero es una realidad. Si en su vida no está pasando nada, hay una tal bonanza, una tranquilidad, preocúpese, porque eso quiere decir de que algo está mal. Pero si usted está siendo tribulado, está pasando un desierto, está pasando una angustia, algo, hermano, es porque algo hay detrás, y porque hay algo precioso adelante después de que usted resista y la pase. Wow, qué tremendo. Muy bien. Nuestra base hoy es Romanos 8, en el versículo 1 y 2. Vamos a empezar en este glorioso recorrido de las Escrituras, hermano. Romanos 8:1. Yo voy a leer iniciando con la Telea, la lenguaje actual. Me encantó esta parte, me encanta esa versión, no sé por qué, pero me encanta mucho, y es la que quiero leer ahora. Romanos 8:1 dice así, honrando la palabra: por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, me quito de este lugar, y que seas tú, Señor, el que únicamente me use como un instrumento, y que de mi boca salgan palabras tuyas, no mías, Señor, sino que sean direccionadas al espíritu, al alma de alguien ahora que necesita oír esta palabra. Padre, Señor, como oraba Pablo, Señor, envía un espíritu de sabiduría, un espíritu de conocimiento, un espíritu de revelación, pero que también, Señor, hoy el velo que tapa nuestros ojos en nuestro entendimiento
entendimiento sea hoy quitado de nosotros y podamos comprender la palabra. Y de hecho, Señor, podamos recibir lo que ella hoy quiere hablarnos y desatar en nosotros para la gloria de tu nombre. Así que, buen Padre y amado Dios, a través de Jesús, tu Espíritu Santo, habla nuestra vida, pero estremécenos y que haya un rompimiento para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Por favor, comparta la transmisión. Le va a salvar la vida a alguien. Gloria a Jesús. Muy bien. El apóstol Pablo hoy nos quiere enseñar a través de las Escrituras algo muy preciosísimo, hermano. Algo que creo que es una de las situaciones que como creyentes estamos fallando. O no hemos entendido o no hemos comprendido, hermano, lo que realmente representa Jesús y la figura o la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pablo en el capítulo 8 de Romanos inicia diciendo algo muy fuerte, pero muy verdadero, que creo que nos tiene que cambiar la vida si lo entendemos. Dice que por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo, escuche, los que vivimos unidos a Jesucristo, no seremos castigados. Otra versión, no seremos condenados. No seremos atribulados, dice otra versión. Escuche lo que le estoy enseñando en esta hora. Pero la condición de no ser castigados, atribulados o condenados es estar unidos a Cristo. Cuando Jesús hizo la oración sacerdotal en Juan 17, una de las cosas que le clamó al Padre con relación a nosotros fue: Padre, aunque ellos vivan en el mundo, no son del mundo, y ayúdalos a que ellos sean uno, así como tú y yo lo somos. Padre, que ellos aprendan a ser uno, aún en nosotros, como tú y yo lo somos. Uno de los fundamentos principales como creyentes, hermano, es estar unidos a Jesús. Cuando usted y yo lo recibimos, Él entra a nosotros. Yo toco la puerta. Si me abres y me permites entrar, yo entro y ceno contigo. Ahí empieza esa unidad, empieza ese enlace, empezamos a vivir unidos a Jesús. Pero yo quiero que usted abra su entendimiento a esta parte. La Escritura dice acá que no solamente necesitamos o debemos estar unidos a Jesús, sino que hay otro enlace más. Aparte de que usted y yo, o sea, usted y yo, o Jesús y yo necesitamos estar unidos. Yo y Jesús y yo unidos, necesitamos un enlace más que vendrá a reafirmar esa unión. Pero voy a cambiar la expresión ahí. Hay algo más que vendrá a darle vida a Jesús dentro de nosotros. Y ese personaje se llama Espíritu Santo de Dios. Ministro, me está diciendo que entonces Jesús no es solamente a quien necesitamos para alcanzar las promesas, alcanzar lo que Dios tiene para nosotros reservado. Amén. Así es. No solamente con creer en Jesús, hermano. No solamente con recibir a Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón y hacerlo parte de nosotros es suficiente para que entonces se cumpla el propósito y el plan de Dios. Hermano, perdone, no entendí eso. O sea que Jesús no es suficiente. Jesús es suficiente, pero Jesús dijo, escuche, es necesario que yo me vaya, porque va a venir alguien mayor que yo, y Él le vendrá a dar vida. Estoy parafraseando. Él le vendrá a dar vida a todo aquello que yo les he enseñado. Él vendrá a despertar en ustedes para que hagan lo mismo que yo hice en la tierra de los vivientes. Toda palabra que salió de mi boca, escuche, si no tiene la vida del Espíritu Santo de Dios, es una palabra muerta. Es como solamente abrir la Escritura y leerlo como un libro cualquiera. Si usted no tiene al Espíritu Santo de Dios en usted, entonces no va a venir revelación, no va a abrir su entendimiento y no va a comprender lo que está ahí. Entonces simplemente es un libro cualquiera, simplemente es como que usted lea el diario.
Verso 2, ahora por estar unidos a Él, ¿a quién es Él? A Jesús. Ahora por estar unidos a Jesús, el Espíritu nos controla y nos da vida. Oiga, o sea, no solamente es abrir nuestro corazón a Jesús, sino que también darle cabida al Espíritu Santo de Dios, que Él es el que le da vida a Jesús dentro de nosotros. Escuche, Él nos controla, Él nos dirige, pero también nos da vida. Pero Él es el que nos ha librado del pecado y de la muerte. Ahora, aquí voy a decir una locura, pero es necesario decirla para que usted entienda esta palabra y la aplique a su vida. Que yo creo que la mayor desgracia que le puede suceder al cristiano, escuche, es solamente creer en Jesús, pero no la obra del Espíritu Santo. Es tener a Jesús, pero no la vida del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué usted necesita al Espíritu Santo? ¿Por qué yo necesito al Espíritu Santo para darle vida a todo? Escuche, Jesús vino a esta tierra de los vivientes como usted o como yo, como una persona común y corriente. No era Dios. Él, su deidad, la dejó en el trono, en el cielo, allá con el Padre. Y Él nació como uno de nosotros, como usted y como yo, en esta misma naturaleza carnal y humana. Solo que dice la Escritura que Él no pecó. Cuando Él viene y aparece en al escenario bíblico, tenía alrededor de 30 años. Va y es bautizado por Juan en el Jordán. Y en ese momento sucede algo maravilloso, que es lo que usted y yo también necesitamos ser llevados o inspirados o buscar que pase. Dice que se abrieron los cielos y el Espíritu de Dios de los cielos descendió para posarse a Jesús y metérsele a Él. Y se escuchó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Entonces, lo que vino a Jesús cuando empezó a ejercer su ministerio y a darle vida, escuche, a la obra de Dios en la tierra para salvación nuestra. Lo que vino del cielo para darle vida a Jesús, para que desarrollara el ministerio y el plan y el propósito que desde la eternidad Dios trazó para recuperar, escuche, la relación de nuestra casa con Él. Necesitó que el Espíritu Santo de Dios viniera a su vida. Escuche lo que le estoy diciendo. Y ese es uno de los problemas que como creyentes tenemos. Creemos en Jesús, pero no somos llenos del Espíritu Santo. Podremos tener manifestaciones, pero cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios, escuche lo que le digo, tiene que manifestarse en cambios en su vida. Usted tiene que dar fruto del Espíritu de Dios en su vida. Cuando una persona llena del Espíritu de Dios, escuche, da fruto, ama, perdona, escucha, busca reconciliarse con todo el mundo, porque ese es el fruto del Espíritu de Dios en su vida. Es manso, es humilde, deja el orgullo, escuche, se vuelve compasivo, se vuelve misericordioso, busca la paz con todos, es una persona de fe, bondadosa. Escuche, cuando una persona tiene el Espíritu Santo de Dios, entonces empieza una manifestación del fruto del Espíritu de Dios. O sea, empezamos a recibir vida dentro de nosotros. Jesús, para llevar a cabo el ministerio, Jesús, para llevar a cabo el plan eterno de Dios de salvación por la humanidad, necesitó que el Espíritu Santo de Dios viniera a Él para desarrollarlo. Cuando Jesús dice: todo lo que yo veo hacer al Padre, yo lo hago. Todo lo que yo oigo del Padre, escuche, hacer, hablar, yo lo hago y lo hablo. Era por medio del Espíritu Santo, que en el Espíritu Él lo percibía, lo bajaba de los cielos para ponerlo en práctica en la obra. El que sanó a los enfermos, escuche, fue el Espíritu Santo por medio de Jesús.
El que reprendió a los demonios fue el Espíritu Santo por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el poder que sale de Dios para nosotros los creyentes, escuche, para hacer las mismas obras que Jesús hizo y aún mayores, pero también para resistir al diablo y morir al pecado, para venir y ya no pecar más. Escuche lo que le estoy diciendo. El Espíritu de Dios es el agente pegado a la palabra para que ésta recobre vida en nosotros. Escuche lo que le estoy enseñando, para que entonces las situaciones en nuestras vidas cambien. Ahora, si usted no entiende esto, hermano, si usted cree que Jesús es suficiente, es lo único que usted necesita, está mal. Jesús necesitó al Espíritu Santo y Jesús dijo: es necesario que alguien más venga, uno mayor que yo venga. Y mire la orden que le dio a los discípulos. Se van a juntar y van a esperar el cumplimiento de la promesa, porque el Espíritu de Dios es una promesa de Dios para nosotros los creyentes. Y me esperaréis juntos y unánimes, y vendrá la promesa sobre ustedes, vendrá el Espíritu Santo de Dios, y entonces les dará poder y serán testigos. Ah, santo Dios, escuche lo que le estoy diciendo. Necesitamos la vida del Espíritu Santo. Necesitamos la vida para entonces nosotros realizar las obras que Jesús hizo, que la palabra donde manda, hermano, para resistir al diablo. ¿Y sabe qué? Necesitamos al Espíritu Santo para dejar de pecar, para dejar de mentir, para dejar de engañar, para dejar de estafar, para dejar de adulterar, de fornicar, para dejar de hacer el pecado, de todo aquello que nos separa de Dios. Hermano, escuche, de lo que Dios aborrece. Porque un fruto de Dios en nuestra vida es aborrecer todo lo que Él aborrece. ¿Y qué es todo lo que Dios aborrece, hermano? Es todo aquello que nos separa de Él. Por eso es que Dios odia el pecado, hermano, porque nos separa de Él. Y por eso es que hay mucha gente en condena, está bajo condena, hermano, y muchos pagando ya penas en el infierno mismo. Ahora, para que usted entienda eso, ahí en Romanos 8:14, me voy a saltar al versículo 14. Solo que voy a cambiar de versión porque esta versión me encantó más. La versión de Dios para todos. Oiga lo que dice el verso 14. Usted tiene que entender por qué es importante la presencia del Espíritu Santo en su vida. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. ¿Por quién? Yo me pregunto, ¿por qué no dice por Jesús? ¿Por qué no dice por Dios directamente? Sino porque dice que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Porque eso fue lo que Jesús dijo: yo me voy al Padre, me voy a ir a prepararles casa, morada y habitación, y los voy a esperar para un día. Escuche, venir por ustedes como la novia por la cual yo voy a casar, voy a desposarme con ella. Pero entonces voy a enviar a alguien mayor que yo, al Espíritu Santo de Dios, a quien ustedes obedecerán, a quien ustedes escucharán. Él les va a redarguir en todo. Él les va a decir cuando es pecado y cuando no. Él les va a enseñar cómo orar. Él les va a enseñar cómo predicar. Él les va a enseñar cómo resistir al diablo. Aún Él va a pelear por ustedes. Por eso es importante. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Pero quiero que tome nota de eso. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Los hijos. ¿A cuántos hijos les estoy hablando? Entonces, uno de los frutos de tener al Espíritu de Dios en nosotros es la obediencia al Espíritu, la obediencia a la palabra, la obediencia a Jesús, la obediencia a Dios. Es cierto, está conmigo, pero es de los hijos de Dios. 15. El Espíritu que ustedes han recibido ahora
no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el espíritu que han recibido los hijos, por el espíritu podemos gritar: papá. En la Valera dice que el espíritu mismo da testimonio a nosotros que somos hijos de Dios. O sea, que el espíritu de Dios es quien te dice si eres o no eres hijo de Dios. Tú me puedes decir que eres hijo de Dios, pero yo te voy a decir: muéstrame tus frutos como hijo. Muéstrame los frutos como hijo. Y esa es una realidad. ¿Qué frutos de hijo estamos manifestando delante del Padre? Le amamos, le obedecemos, seguimos en realizar sus mandamientos. Es una buena pregunta, ¿no? Entonces el espíritu mismo que ustedes recibieron ya no los hace esclavos. No, el espíritu de Dios es el que nos saca de la esclavitud y nos quita el temor de nosotros. Él rompió ese yugo. Y el espíritu que fue dado de Dios para nosotros, ese Paracletos, es el que ahora nos dice: tú eres mi hijo. Cuando los cielos se abren y viene el Espíritu de Dios sobre Jesús, ¿qué fue la voz que salió del cielo? ¿Qué fue lo que dijo? Este es mi hijo amado. Dios dando testimonio de que Jesús era su hijo. El Espíritu Santo en este tiempo es el que da testimonio si eres hijo. La misma palabra, el mismo Espíritu te dice si eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Ahora, ¿por medio de qué? Los frutos. Los frutos. Si tú sigues en la mentira, si tú sigues en el adulterio, si tú todavía hurtas, robas, haces chanchulla, hermano, entonces, perdóneme, ¿frutos de quién es? ¿Frutos de quién es? O sea, medite. Ahora, verso 16. El Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura, que somos hijos de Dios. Ahora, eso viene por revelación. Los espirituales las cosas del Espíritu perciben y entienden, mientras el chuleta, el carnudo, las cosas de la carne y del mundo es lo que percibe y en ellas vive. Frutos, diga conmigo: frutos. Muéstrame tus frutos y te diré, hijo, de quién eres. Amén. Cosa seria, ¿verdad? Gloria a Jesús, diga amén. Verso 17. Mire qué precioso. Ahora, por ser hijos de Dios, recibimos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Aleluya. Amén. Bendito sea Dios. Eso nos gusta oír, ¿verdad que sí? Por ser hijos de Dios recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo, para sus hijos. Hay bendiciones para los hijos, pero para los hijos. Ahora, ministro, ya dijo los frutos. Pero mire ahora lo que sigue, que es una evidencia clara de quién es hijo y quién no. Por ser hijos de Dios recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo. Mire, se alegra. Por ser hijo, vamos a recibir las bendiciones de Dios para nosotros como el pueblo, como su pueblo, como hijos. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo. Aleluya. Pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. ¿Cuántos amenes hay a eso último? ¿Cuántos gloria a Dios hay a eso último?
Vea qué fuerte. Entonces Job dijo, cuando le dijo a la mujer: mira cómo estás en la desgracia que te tiene ese Dios. Míralo. Niégalo mejor y muérete, porque yo te dejo, me llevo mis valijas y me voy de la casa y te abandono. Job le dijo: mujer, espera, porque eres fatua, porque eres una mujer necia, dura, testaruda, sin entendimiento. ¿Acaso solamente en lo bueno vamos a dar gloria a Dios y dar gracias a Dios? ¿Por qué no también en lo malo? ¿Ah? ¿Por qué no también en la enfermedad? ¿Por qué no también en el sufrimiento? ¿Por qué no también en la escasez? ¿Por qué no también en la miseria? ¿Por qué no en medio del divorcio? ¿Por qué no en medio de la rebeldía de los hijos? ¿Por qué no en medio de todo lo malo? Le dijo Job a su mujer: ¿por qué solo en lo bueno? Si sois hijos, recibiréis todas las promesas que Dios ha declarado para su pueblo. Y Dios os entregará todo lo que ya le dio a Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero dice aquí también: pero si también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. ¿Ah? Y eso es lo que no queremos. No queremos pagar el precio, hermano. No queremos pagar el precio. Ahora, ¿sabe por qué no queremos pagar el precio? ¿Sabe por qué solo a las casas, a los sueldos, a los milagros, a las sanidades, a los favores de Dios le decimos amén? Y no a las tribulaciones, no a las pruebas, no a las aflicciones. Porque nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría y nuestra revelación no está abierta al Espíritu Santo de Dios para hacernos comprender, hermano, por qué de las situaciones adversas. Como hijo de Dios, tú tienes que entender que hay promesas, hay palabras, hay una gloria que te espera, hermano. Pero para llegar a la conquista de esa gloria, de esas promesas, de lo que Dios te ha dicho, necesitas pagar un precio. Necesitas pasar sufrimiento, necesitas pasar por dolor, necesitas pasar por circunstancias, amado de mi Dios. Y ahí es donde nos quedamos. ¿Pero por qué? Porque solo queremos a Cristo, pero no tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces lo único que estamos practicando es una religión, es un fanatismo, pero no la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque no tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y le voy a decir, escuche, necesitamos la revelación de Dios a través del Espíritu Santo en el sacrificio que Jesús hizo. Cuando Jesús empieza el ministerio, viene el Espíritu Santo de él, sobre él y en él. ¿Y qué fue lo primero que hizo el Espíritu Santo? Jesús, vente, te voy a pasar por la pasarela de los famosos, alfombra roja y caravana. No, ¿qué dice la Biblia? Mateo 4. Y vino el Espíritu de Dios sobre Jesús y a Jesús. ¿Y qué dice? Lo llevó al desierto. ¿A dónde lo llevó? ¿Y para qué dice la Escritura? Para ser tentado, para ser probado, para ser afligido. Si usted lee la Escritura, no recuerdo si es Marcos o Lucas, dice que Jesús tuvo batallas en el desierto donde se le aparecieron, escuche, alacranes, animales ponzoñosos, animales del desierto de rapiña. Que si usted busca los conceptos, busca la etimología de esas palabras y de esos animales que representan ahí en el desierto, son potestades, son demonios que también atacaron a Jesús en el desierto. ¿Para qué lo llevó el Espíritu Santo a Jesús al desierto? Para ser tentado, para ser probado, hermano. ¿Y quién es usted? ¿Quién soy yo para no que el Espíritu de Dios no haga eso? ¿Sabe? El que no pasa eso
El que no entiende esto es porque no ha conocido al Espíritu Santo de Dios y la obra que Él representa. Jesús regresa lleno del poder de Dios por medio del Espíritu Santo después de que regresa el ayuno y empieza a hacer el ministerio. Empieza a echar fuera demonios, empieza a reprenderlos, empieza a sanar enfermos, empieza a hacer milagros, empieza a hacer prodigios, camina sobre las aguas, hermano, se traslada de un lugar a otro, pasaba invisiblemente en medio de la gente que quería lincharlo. Mire la obra del Espíritu de Dios en Jesús. Precioso. Todo era obra del Espíritu Santo. Cuando llegó el momento en que fue entregado, cuando llegó el momento en que sabía de que no necesitaba, sino que tenía que empezar a cumplir el plan y el propósito eterno, que era morir, le dice a los discípulos que iba a ser entregado, iba a ser golpeado y que al final lo iban a matar. La misma gente, los religiosos, sus mismos seguidores y Roma. Y sabe, Jesús entró en una congoja, en un dolor, en una tristeza tan profunda, que cuando estaban en los olivos, en Monte de los Olivos, antesala a ser llevado, dice que su sudor era como gotas pesadas de sangre y entró en un éxtasis de miedo, de temor, hasta el punto que le dijo al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. No lo quiero hacer. No lo quiero hacer. Y el Padre quedó callado. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay un propósito de Dios, en cualquier situación que tú estés pasando, el Padre se va a quedar callado. Porque el que menos va a meter las manos es Él. Porque lo que Él quiere es cumplir su propósito, su voluntad. Y la razón por la cual tú estás en esta tierra de los vivientes, porque tú no viniste a pasear a esta tierra, tú no viniste de vacaciones, hermano. Tú viniste con un plan, tú viniste con un propósito, tú viniste por una razón eterna a cumplirlo en la tierra de los vivientes, hermano. Tú no eres un número más en este mundo, en este universo. No, tú eres un hombre, eres una mujer con propósito eterno. Ahora, ¿quién te lo va a revelar? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Jesús viene y el Espíritu Santo lo consuela y le dice: resiste, tú sabes que tienes que hacerlo, pero yo no te dejaré, te voy a dar la fuerza. Hermano, yo me pregunto, desde el momento en que Jesús fue aprisionado, desde que se lo llevaron, le empezaron a tratar mal, lo golpearon. Hermano, le arrancaron la barba a jalones, el pelo, le pusieron una corona de espinas, hermano, lo golpearon, le arrancaron la piel, lo hirieron, hermano, lo hicieron desgracia. Isaías dice que lo dejaron sin parecer, no vi aparecer alguno en él. Imagínense qué golpiza, qué masacre. La pregunta, yo me pregunto, ¿cómo fue que Jesús aguantó tanto? Si era humano, no era Dios. Era como usted y como yo. ¿Cómo hizo Jesús para aguantar tanto? Las golpizas, hermano, los latigazos, con esas manitas de alambre, de hierro, que se le incrustaban su piel, y cuando la jalaban con todo y la piel, pedazos de piel le arrancaron, lo desfiguraron por completo. Y mi pregunta era: ¿cómo hizo Jesús para aguantar tanto si no era Dios? Era como usted y era como yo. ¿Cómo hizo Jesús para aguantar, para soportar? Luego que lo condenan a muerte, lo hacen cargar su propia cruz, que no era una cruz de esponja o de duropor, no, hermano, no era una cruz de utilería, de cine, era una cruz de madera pesada. Y él herido, él golpeado, hermano, lacerado totalmente, expuestas sus heridas, sangrando,
hasta lo sumo, hermano, y cargar su cruz, caerse y levantarse y volver a cargar ese madero. Yo pregunto, ¿cómo le hizo Jesús para soportar tanto? ¿Cómo? Y lo único que encuentro como respuesta fue: para eso vino el Espíritu Santo de Dios a su vida. El único que le dio la fuerza, le dio la capacidad de poder llevar y sufrir, hermano, soportar y resistir todo eso, fue el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe qué es lo que no hemos entendido? Que todo lo que Él hizo, todo lo que Él soportó, lo que Él aguantó, hermano, hasta lo sumo, lo hizo por usted, por mí, para que hoy seamos malagradecidos, para que seamos ¿qué? Inconscientes y no valoremos lo que Él hizo por usted y por mí. Pero sabe, la ignorancia es válida, la ignorancia es valedera. ¿Sabe por qué? Porque cuando no conocemos a Dios de verdad, cuando no tenemos la revelación de quién es Cristo y su obra en nuestra vida, y mucho menos la del Espíritu Santo, nosotros nos volvemos ignorantes espirituales, analfabetos, porque no entendemos ni mucho menos lo que Él habla, mucho menos lo que dice o lo que leemos. Y así anda mucho analfabeto en las iglesias, hermano. Así anda mucho ignorante espiritual, porque no ha entendido lo que Jesús hizo, lo que Él aguantó en esa obra, en ese proceso tan cruel, hermano. Pero el tema es, ¿quién fue el que lo hizo fuerte? Porque el Padre no estaba ahí. El Padre no estaba ahí. ¿Sabe por qué? Porque cuando lo llevan al punto de crucificarlo, el Padre lo abandonó. El Padre le dio la espalda. Y no porque fuera malo o porque no quisiera a su hijo, sino porque el pecado suyo, el pecado mío, el pecado de todos juntos, del universo entero y la humanidad entera por generaciones, estaba sobre Jesús. Y eso hizo que el Padre lo aborreciera, porque el pecado es lo que nos separa de Él. Pero usted no lo ha entendido. Usted no tiene ni siquiera una pizca de entendimiento, de conocimiento. Ahora, ¿por qué? Porque no tiene al Espíritu Santo de Dios, quien es el que le muestra todas las cosas, revela todas las cosas, nos abre los ojos del entendimiento, nos enseña el panorama y nos vuelve sensibles a eso, a lo que Él hizo por nosotros, hermano. Ahí es donde nos volvemos malagradecidos, insensatos, insensibles. Y por eso es que despreciamos, y por eso es que pisoteamos. Pero ¿sabe qué? Vayamos a algo más extremo. Por eso es que no salimos de la deuda. Por eso es que no salimos de la enfermedad. Por eso es que no salimos de los problemas uno tras otro. Por eso es que no hay cambio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no tenemos abierto el entendimiento, mucho menos una revelación de lo que Jesús pagó e hizo por nosotros. Wow, mire el precio que pagó Jesús por un futuro glorioso. Padre, ¿por qué me has abandonado? Muere. Esto no es una cuestión que me diga, muéstreme el pasaje y lo creo. Jesús murió en pecado. Sí, Jesús murió con todo el pecado de la humanidad encima, y eso lo condenó al infierno. Primero a la tumba, a la muerte terrenal, y luego a la separación de Dios en el infierno. Yo le pregunto, y esto no es para el religioso ni el legalista, ni para el teólogo, ni por aquel que se le lleva de no sé qué por un cajón. ¿Usted cree que Jesús bajó al infierno con su silla de playa, pidió un coco caliente, échenme aire, póngame un ventilador, póngame aire acondicionado porque yo soy el Hijo de Dios? No, no, hermano. En ese momento era un hombre común y corriente como usted y yo, condenado a la separación eterna por causa del pecado nuestro.
Ahora le pregunto, no, su mente no le da, dejemos la imaginación, su espíritu no le puede abrir su entendimiento para posesionarse en esa imagen, hermano, en ese momentito. ¿Usted qué cree que hicieron los demonios cuando vieron al Hijo de Dios en el infierno con el pecado suyo y mío? ¿Usted cree que le prestaron pleitesía? Lo adoraron. Ah, Jesús, mi Señor. Ah, el Hijo de Dios. Respetos para Él es Hijo de Dios. Denle la mejor suite. No, hermano. Le hicieron lo mismo que toda alma que ha muerto sin Jesús, ha muerto sin Dios, está pagando hoy en el infierno. Jesús fue a pagar el precio en el infierno, el precio que a usted y a mí nos correspondía. Él fue atormentado. Él fue atormentado. El gusano también comía de él por 3 días y 2 noches. 3 días, mira, 3 días y 2 noches. Ahora, yo quiero que usted entienda eso, que abran su entendimiento ahora. Si usted logra comprender eso, hermano, si usted llega a entender eso, hermano, usted va a comprender que como había un plan en Jesús, había un propósito en Jesús, había algo trazado desde la eternidad con Jesús, y para nosotros como parte de la humanidad, el infierno no era el lugar en donde Dios iba a dejar a Jesús. La tumba no era el lugar en donde Dios iba a dejar a Jesús. Fue necesario que pasara, porque todo eso fue pasajero. 3 días. 3 días fueron el sufrimiento de Jesús. Fue el tormento de Jesús. Fue el acabose de Jesús. Pero como no era el final de Jesús ese, entonces lo que Jesús pasó, tanto en el infierno como en la tumba y delante de los hombres, fue pasajero. Escuche lo que estoy diciéndole. Ay, santo Dios, si usted abre su entendimiento a lo que estoy a punto de soltar, su vida va a ser cambiada. Su situación tiene que cambiar, porque entonces se le va a abrir su entendimiento y usted va a entender muchas cosas hoy por las cuales hoy está pasando. ¿Y sabe qué? El propósito de Dios no estaba en dejar a Jesús en el infierno. El propósito de Dios, el plan de Dios no estaba en dejar a Jesús en la tumba. No, había un futuro glorioso, había algo más glorioso, pero Jesús tuvo que pagar el precio. Jesús tuvo que sufrir, Jesús tuvo que padecer hasta lo sumo. ¿Para qué? Para alcanzar ese glorioso futuro. ¿Y sabe qué? No solo Él, sino darlo a nosotros sin merecerlo. Sin merecerlo, hermano. ¿Qué quiero decir con esto, ministro? La situación que hoy estás pasando no es el punto donde Dios te va a dejar. Escucha, si lo que hoy estás pasando no es lo que Dios ya te reveló, no, ahí dije algo serio, algo muy fuerte. Si tú tienes una revelación de Dios como hijo, si tú sabes el plan y el propósito por el cual estás en esta vida, pero hoy estás enfermo, hoy estás endeudado, hoy estás problemado, estás en proceso de divorcio, tus hijos no te quieren, tus padres te desprecian, hermano, ahí no es donde Dios te quiere dejar. Si Dios te mostró un futuro glorioso, todo lo que hoy estás pasando simplemente es pasajero, no durará mucho. Ay, santo Dios, escuche lo que estoy diciendo, no durará mucho, solamente es de paso, porque adelante hay un futuro glorioso. Hay una palabra, hay una promesa, hay algo que el Padre te ha dicho, me ha dicho. Dios no te va a dejar en la enfermedad, Dios no te va a dejar en la deuda, Dios no te va a dejar en la escasez, hermano. Dios no te va a dejar en medio del problema, Dios no te va a dejar ahí, porque no es lo que he hablado de ti. Escucha lo que te estoy diciendo. Si lo que hoy estás pasando no es lo que Dios ha dicho de ti, entonces lo que estás pasando es pasajero. Hay un futuro glorioso para ti. Si tú lo entiendes, escribe amén. Si tú entiendes, bendice a Dios, alégrate, hermano, porque entonces lo que estás pasando no durará mucho.
Wow, santo Dios. El destino final de Jesús no era el infierno, no era la tumba, pero tampoco era el mundo. Era estar sentado a la diestra del Padre. Era que cuando Él venciera y retornara al cielo, hermano, los ángeles y toda la creación celestial, hermano, le iba a reinar, le iba a dar pleitesía, lo iba a honrar, lo iba a glorificar, iban a cantar santo, hosana, bendito el Hijo de Dios. Y entonces Dios dice que le entregó todas las cosas. A Él le entregó toda autoridad. Por eso escrito está que por medio de Él, del sacrificio y la recompensa que recibió, toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesús es Señor. Ay, 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 ay. Escuche lo que estoy diciendo. Ahora le digo algo. Va a valer la pena. Santo Dios, va a valer la pena. Va a valer la pena. Mire, yo sigo aquí con la escritura. No solo recibiremos las promesas, necesitamos sufrir, necesitamos pasar un padecimiento. Verso 18. Yo reconozco que tenemos que sufrir ahora. Ay, santo Dios, ¿cuándo? Amor, ¿cuándo? Lester, ¿cuándo dice que tenemos que sufrir? Es ahora, no mañana, ahora. ¿Sí? Pero esos sufrimientos no son nada comparados con la gloria que vamos a recibir después. Santo Jesús. Lo que hoy estás pasando no se compara con la gloria venidera. Ese es el futuro glorioso que tú y yo tenemos, hermano. Lo que hoy estás pasando no es nada, no se comparará con lo que Dios tiene preparado para ti adelante después de que la pases. El apóstol Pedro en su primera carta dice que es necesario que pasemos distintas pruebas, aflicciones y tribulaciones. ¿Para qué? Uno, para que nuestra fe sea probada si es verdadera. O sea, ahí es donde se prueba si de verdad somos hijos de Dios o no. Dos, para que seamos formados en nuestro carácter y alcancemos la madurez en Dios. Y tres, santo Dios, para que en medio de esas aflicciones, para que en medio de esas situaciones, escuche, Dios se exalte en tu vida, Dios se glorifique y tú lo conozcas. ¿Quién es el Dios que tú tienes? ¿Quién es el Dios al que tú le sirves? Y no es un Dios de cera, ni de madera, ni de montes, ni de polvo, de yeso alguno. Es el Rey de Reyes, es el Dios Todopoderoso. Amado, ahí es donde Él se glorifica. Ahí es donde Él se exalta. Lo que hoy estás pasando, escucha, lo que hoy estás pasando no se compara a lo que viene. A alguien le dijo Dios: suelta la casa donde estás viviendo, porque esa no es la casa que yo tengo para ti. Ya no sufras más ahí, porque esa casa solamente fue una casa de dolor y de sufrimiento. El lugar que tú quieres seguir ahí todavía amarrada, ahí todavía, ahí sufriendo. No, Dios te dijo: viene un nuevo comienzo para ti y yo te llevaré al lugar nuevo. Míralo. Si no lo has visto es porque has estado más afanada, preocupada, afligida, atormentada en permanecer en el lugar de dolor, en Lodebar, y no en una tierra prometida que Dios tiene nueva para ti. Verso 19. Escuche lo que dice: toda la creación de Dios está esperando con impaciencia que el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. Ay, santo Dios, eso sí me impactó. La creación entera está esperando que Dios muestre quiénes son sus hijos. Ay, santo Dios. Aquí le tengo una buena y una mala. ¿Cuál quiere primero? Le voy a dar la buena. En la tierra
cada sufrimiento, cada aflicción, cada desierto, escuche, es el punto justo donde Dios demuestra quiénes son sus hijos. Algo dije yo fuerte. La enfermedad, la escasez, la pobreza, la miseria, el pleito, el conflicto, ese lugar de aflicción o de tormento es donde Dios muestra, revela quiénes son sus verdaderos hijos. Es una realidad. ¿Sabe? Viene un hambre en la tierra. Los precios se van a ir hasta el tope y usted va a seguir ganando lo mismo. Va a haber escasez, no va a haber comida. Pero le digo algo, va a ser el momento justo donde Dios revelará y le mostrará al mundo quiénes son sus hijos de verdad. Porque lo que viene, el hambre, la hambruna, lo que viene, hermano, será un lugar de prueba para ver quiénes son hijos de verdad y quiénes no. Lo que viene no se compara con la pandemia del 2020. Vienen peores pestes. Escuche lo que le estoy diciendo. Vienen peores enfermedades, plagas. Viene una clase de dengue hemorrágico, peor que el dengue hemorrágico. Vienen enfermedades en la piel como úlceras. ¿Sabe qué? Algo comparado como las plagas de Egipto. Pero ahí es donde la manifestación de los hijos será notoria. Porque aunque estemos en medio de la plaga, porque aunque estemos en medio de la hambre, de la escasez, a nosotros los hijos de Dios no nos hará falta nada. A nosotros los hijos de Dios, aunque venga la peste, aunque se levante el mal alrededor del mundo, a nosotros no nos alcanzará. Y si nos llegara a alcanzar, hermano, Dios no nos dejará morir. Dios no nos dejará con hambre. Él nos cuidará, Él nos protegerá, porque es su promesa, es su palabra, hermano. ¿Cuál es el requisito? Lo que dijo Pablo al principio de Romanos 8:1. Necesitamos estar unidos a Cristo. ¿Eso es suficiente, ministro? No. Si estamos unidos con Cristo, ahora con Cristo necesitamos estar unidos al Espíritu Santo de Dios. Santo Jesús. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos dará la fuerza, es el que nos dará la fe, es el que nos dará la esperanza de que todo estará bien en medio del caos, en medio de la tormenta, en medio del hambre, en medio de la situación que puedan venir a la tierra. ¿De qué manera, ministro? De la misma manera como estuvo Jesús. Escuche lo que le estoy diciendo. Le pregunto, ¿quién fue a sacar a Jesús del infierno? ¿Quién fue el que levantó a Jesús de la tumba? ¿Quién fue el que levantó a Jesús hasta el trono del Padre? El Paracletos, el Espíritu Santo de Dios, precioso Espíritu de Dios. Y usted y yo lo hemos contristado, usted y yo lo hemos despreciado, hermano amado. No le hemos dado la importancia que Él se merece, el bendito Espíritu Santo de Dios. Hemos blasfemado en contra de Él, por eso muchos no tendrán perdón, porque la blasfemia, lo único en contra del Espíritu Santo que no tiene perdón de Dios. Por eso muchos están en la desgracia, porque después de haber bebido, después de haber comido, después de haber experimentado la gracia, el favor, la presencia de Dios en sus vidas, hoy andan como el perro regresando a comerse el vómito, como la puerca lavada después que la lavaron bien, la jabonaron bien, vuelve otra vez a meterse al lodo, al fango cenagoso. Blasfemas, desprecias y hasta contristas al Espíritu Santo de Dios.
Pero es porque no lo entiendes, es porque no lo conoces, por eso. La pregunta es, ¿no será que por eso estamos en desgracia? Por eso es que no te sanas, por eso es que no te liberas, por eso es que no sales del problema que tienes o que estás. La Biblia en Hebreos dice que cuando pecamos deliberadamente, entonces dice, volvemos a crucificar a Jesús. Pero también dice que pisoteamos su sangre y la desvaloramos, hermano. La desvaloramos. Entonces dice que solamente nos espera una horrenda expectación de muerte. ¿Sabe por qué? Porque entonces invalidamos el sacrificio de Jesús. Invalidamos lo que Jesús hizo en la cruz, lo que hizo en el infierno, lo que hizo en la tumba. Lo invalidamos y entonces ya no queda sacrificio alguno por aquel que lo hace, por aquel que desprecia al Espíritu Santo, por aquel que blasfema en contra de Él. Cuídese, religioso. Cuídese, legalista. Cuando usted hable de personas que están llenas del Espíritu Santo, cuando usted habla y critica de mujeres por su forma de vestir, hermano, porque hay mujeres llenas del Espíritu Santo, aún más, que ponen manos sobre los enfermos, que echan fuera demonios, y no lo que tú haces con tu lengua al estar señalando, criticando, juzgando y mandando a la gente al infierno, cuando tu obligación y tu responsabilidad como siervo, como hijo de Dios, es conducir a la gente a la unidad en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo y su palabra, y llevarlos a la vida eterna, no que los condenes al infierno. Escuche, ¿por qué necesitamos al Espíritu Santo? La Biblia dice que Dios envió el mismo Espíritu de poder, que el mismo Espíritu que levantó a Jesús del infierno, que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de la tumba de entre los muertos y lo llevó al cielo. Es el mismo Espíritu que Dios te ha dado a ti, me ha dado a mí, nos ha dado a todos, para que igual a Jesús resistamos las pruebas, las tentaciones y las tribulaciones que estemos por pasar. Escucha lo que te estoy diciendo. Así como Jesús soportó todo lo que el hombre le hizo hasta la cruz, así como Jesús soportó todo lo que le hicieron los demonios en el infierno, en la tumba, pues ni modo, ahí ya no solo era el cuerpo. Es el mismo Espíritu que está contigo y conmigo, y que tiene poder para cambiarte, tiene poder para transformarte, tiene poder para hacer lo que tú necesitas que Él haga, tiene poder para sanarte, tiene poder para libertarte, tiene poder para sacarte de ese callejón sin salida, para sacarte de ese lodo cenagoso, para sacarte de las cárceles de prisión en las que estás, para sacarte del hoyo, de las tinieblas a la luz admirable. Es el mismo Espíritu Santo, el Paracletos, el que fue profetizado por Jesús, el que fue la promesa del Padre para los hijos. Es el mismo que hoy quiere sacarte de la situación en la cual estás hoy, mi hermano. Es el mismo Espíritu que quiere sanarte. Es el mismo Espíritu que quiere darte la sabiduría, la sapiencia, el entendimiento para que levantes tu negocio, que salgas de las deudas, que arregles tu matrimonio, que arregles a tus hijos, hermano, para que te arregles a ti mismo. Es el mismo Espíritu de poder, es el que hoy te hace resistir las pruebas y las tentaciones, hermano. Pero ¿cómo es que funciona, ministro? Unidos a Jesús y unidos los dos con el Espíritu Santo de Dios. No funciona de otra manera. No funciona solamente porque lleguen los domingos a la iglesia, hermano. ¿No crees que eso funciona porque diezmas y ofrendas y sigues viviendo una vida desordenada? Tratas mal a tus trabajadores, hermano. Los maltratas todavía, los maldices. Le robas a tu jefe. Haces trampa con las pesas en tu negocio, hermano. Miras a la mujer que no es tu mujer, miras al hombre que no es tu varón, tratas mal a tus hijos, los desesperas. Aún como hijo no eres buen hijo con tus padres.
Y eso es lo que quiere cambiar el Espíritu Santo hoy, pero necesitas estar unidos a Cristo, unidos a Él. No hay un futuro glorioso si no tienes al Espíritu Santo de Dios, hermano. Porque Él es el que te va a llevar a Él, es el que te va a dar la fuerza para que venzas. Él es el que te va a sanar. Él es el que te va a libertar. Mira lo que dice segunda de Corintios 4. Ve a segunda de Corintios 4, verso 7. Escucha lo que dice. Segunda de Corintios 4, 7. Y tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. ¿De quién está hablando ahí? Del Espíritu Santo de Dios. Las vasijas de barro somos nosotros. Pero dice aquí la Escritura que nosotros tenemos en estas vasijas, yo como vasija de barro, tenemos dentro de nosotros un poder extraordinario que no procede de nosotros por nuestra propia cuenta, no, sino que proviene de Dios. Ahora, ¿para qué? Verso 8. Por eso dice, si entendemos eso, que ese poder está en nosotros y provino de Dios y no de nosotros mismos, entonces dice verso 8, por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen y nos volvemos a levantar. Verso 10. Donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús, para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. Ay, santo Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que la palabra está diciendo, hermano. Explíqueme esa parte, ministro. Voy para terminar. Donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús, para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. Cuando nosotros resistimos a la prueba, cuando nosotros resistimos a la tentación, resistimos a las aflicciones y a todo lo que venga a nosotros, hermano, estamos mostrando el carácter de Jesús en nosotros, pero que también estamos muriendo a nosotros para que Jesús viva en nosotros. Pablo lo dijo: ya no vivo más yo, sino que ahora vive Él en mí. Hay cosas que mientras esté en este cuerpo de pecado, hay cosas que yo no quiero hacer y resulta haciendo por causa de este cuerpo carnal. O sea que todavía pecaba. Pero llegará el día en que ya no pasará, pero ese día será día glorioso cuando Él me lleve o partas a su gloria. Pero Pablo llegó a decir: ya no vivo más yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Ya no vivo más yo, sino que ahora Cristo es el que vive en mí. Mas yo no me glorío de mis títulos, de mis idiomas, de mis nacionalidades, porque eso lo he tomado por basura, sino que ahora yo me voy a gloriar, dice, pero en las marcas que llevo en mi cuerpo por causa del nombre de Jesús. En Listra, predicando la palabra, lo agarran a pedradas y lo dejaron muerto y lo desbarrancaron a un barranco. Y porque estaba muerto fue que lo dejaron. Pero vino el Espíritu de Dios y le volvió a dar vida. Y todo golpeado, herido, ensangrentado, dice la Escritura que al otro día otra vez estaba ahí mismo predicando la palabra de Dios. O sea, dando evidencia del poder de Dios, pero también de Jesús en su vida, hermano. Por eso Jesús dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, muérase. Sí, muérase a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Padre, va a ser duro esta prueba, Señor. Y empezó a sudar gotas de sangre. No quiero. Por favor, si hay otra manera, o pasa de mí esta copa. El Padre, silencio. Y el Espíritu Santo le dijo: tienes que pasarla, papá.
Mi rey, tienes que pasarlo, porque si no la pasas no hay trono, no hay gloria. Si no resiste la tentación, si no resiste la prueba, si no resiste la aflicción, el sufrimiento, hermano, no hay gloria. No hay gloria. Hay un glorioso futuro que te espera, hermano. Aunque hoy estés sufriendo, padeciendo, ese sufrimiento y ese padecimiento es pasajero y no se comparará con el futuro de gloria que viene. Escuche, termino con esto. Donde quiera que vamos, nuestro sufrimiento refleja la muerte de Jesús para que su vida también sea en vuestro cuerpo. Sabemos que Dios hizo resucitar a Jesús y estamos seguros de que también a nosotros nos hará resucitar. Y a ustedes y a mí nos llevará ante su presencia. ¿Por medio de quién? El mismo Espíritu que levantó a Jesús del infierno, de la muerte, y lo elevó a la gloria del Padre, es el mismo que viene sobre ti y te levantará también con poder y autoridad. Te levantará que resista la prueba, te levantará que salgas del hoyo en que estás, te levantará de esa deuda, te levantará de la desgracia, de la ruina, de la bancarrota, hermano, te levantará. Pero si tú te unes a Cristo, te unes al Espíritu de Dios, hermano, y empiezas a vivir para Él y por Él, hermano, entonces Dios te dará todas las promesas de la misma manera como se las entregó a Jesús. Pero si también sufrimos por un leve momento, como Él lo pasó, como lo hizo. Nuestros sufrimientos son pasajeros. Verso 17. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. ¿Qué te conduce a la gloria? ¿Qué te conduce a su presencia? ¿Qué te conduce al cumplimiento de sus promesas? ¿Qué te conduce a la sanidad? ¿Qué te conduce a la bendición? ¿Qué te conduce hasta la solvencia económica? A la reconciliación, al perdón. ¿Qué es lo que te conduce? El pasar esos sufrimientos no son eternos. No son eternos. No se comparan con el peso de gloria que Dios tiene cuando tú termines de pasar esos procesos. Pero humíllate hoy y únete a Cristo. Únete al Espíritu Santo de Dios, hermano. No hay otra. No hay otra. Ríndete hoy a Jesús. Muere a Él, pero resucita juntamente con Él, con el mismo poder glorioso que levantó a Jesús y que hoy es la manifestación viva del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. La tierra gime. El universo entero clama porque Dios revele y muestre quiénes son sus hijos. La pregunta es: ¿eres tú uno de ellos? ¿Seré yo uno de ellos? El que persevere hasta el final y resista, este será salvo y alcanzará la corona de justicia, la corona de vida eterna, hermano, y será premiado de galardones en la eternidad y tendrá parte con el amado como la esposa, y tendrá parte con el eterno de un peso de gloria eterno que está reservada para los hijos de Dios. Esa es la buena. Pero la mala es que si tú no quieres pagar el precio,
y solamente quieres quedarte con Jesús como una religión, como una costumbre más que practicas solo los domingos, y que crees que manipulas, que compras con tus diezmos y con tus ofrendas, te vas a quedar a la gran tribulación si Jesús viniese hoy. Y si mueres, lo más peligroso es que cuando estés delante del Padre te diga: disculpa, yo no te conozco, pero en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre yo diezmé, yo sembré, di mucho dinero a la obra del Señor, compré butacas, puse para el cielo falso, puse para el aire acondicionado, le di para que le hicieran una buena comida al pastor, le compré buenos zapatos, le compré su traje, hasta le regalé un carro, le di una casa. Sí, pero dejaste lo más importante. Dejaste lo más importante a un lado, y es permanecer unido a Jesús y juntos permanecer unidos al Paracleto, al Espíritu Santo de Dios. Te llevó a ser obediente y amarme con toda tu mente, corazón, alma y fuerzas. Si tú hoy te unes a Cristo y unes y le permites al Espíritu Santo que se una a ti y a Él, tu milagro hoy será una realidad. Porque si dice la palabra entonces que si somos hijos, entonces también somos herederos y somos partícipes, y Dios nos dará de las bendiciones, de los beneficios que dio Jesús por nosotros. Entonces viene el Salmo 103 y el Salmo 91 a tu favor. Unido a Cristo y unido al Espíritu Santo, hay sanidad para el enfermo, hay cancelación de deudas para el que está en aprietos, hay sanidad, hay liberación. Las cárceles de prisión se abren para los alcohólicos, para las prostitutas, para el alcohol, para el drogadicto, para aquel que es usurero, para aquel que ama más las riquezas, para aquel que está encerrado en prisiones de tormento. No importa cuál sea la enfermedad, no importa qué sea lo que pases, pero si tú te unes a Cristo y a su Espíritu Santo, te va a cambiar la vida. He dicho, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro en esta hora porque la convicción de pecado a través de tu Espíritu Santo venga y ahora convenza al que se quedó hasta el final, que ahora mismo convenza al que escuchó la palabra, pero ahora, Señor, que tu palabra se vuelva espíritu y que ese espíritu se una al espíritu de él, del hombre, Señor, ahora mismo, y que sean uno, y que ahora mismo, Padre, ese espíritu de convicción venga a ellos, de cambio, de transformación. ¿Pero por qué? Por Cristo, por estar unido a Él y por estar unido a tu presencia, Señor, a tu Espíritu glorioso ahora, Padre. Y entonces dará vida a la palabra, a las promesas que tú tienes para nosotros. Ahora, Padre, aquel que se una a Cristo ahora mismo y le dé cabida al Espíritu de Dios, Señor, quedará libre de todo azote, quedará libre de toda maldición, quedará libre de toda enfermedad, quedará libre, Señor, de toda deuda, quedará libre, Señor, de todo orgullo, de toda altivez, de toda vanagloria, de toda usura, Señor, de todo amor al dinero. Padre, a aquel que se una a ti ahora, a Cristo y al Espíritu de Dios, ahora quedará libre. Las cadenas se romperán, las ataduras se desatan, los yugos se quebrantan por causa de la presencia del Espíritu de Dios y de Cristo en su sacrificio, en su vida. Ahora, Padre y Señor amado, si aquel que se une a ti y hace uno también con el Espíritu de Dios, ahora, Padre eterno, Señor amado, entenderá que lo que está pasando, una aflicción, ahora, Padre, ese tormento, ese dolor es pasajero y tú no lo dejarás ahí. No, Señor, porque hay una promesa.
Hay un futuro glorioso. Hay algo, Señor, que está en la Escritura. Hay algo que nos has hablado a nosotros como personas, Señor. Y a eso nos llevan. A José, Padre, no lo detuvo el pozo. A José, Padre, no lo detuvo la cárcel ni la acusación de la mujer de Potifar. A José no lo detuvo el que lo haya dejado abandonado en la cárcel, el copero. No, Señor, tú lo llevaste a un futuro glorioso, siendo segundo de Faraón. No fue el pozo su destino, no fue la cárcel ni el abandono su destino, sino que había un futuro glorioso para él. Y es lo mismo que a ti te espera. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios te dé entendimiento y te haga comprender esta palabra. Gracias por haber compartido. Te bendigo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente programa. Soy el ministro Alfredo González y mi esposa y yo te bendecimos para la gloria del Padre. Nos vemos a la próxima. Naquela cruz carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, nome precioso. Jesus, nome precioso.
Hola, soy pastora Amalia Cotón de Ministerio Sendas Nuevas, ubicado en Primera Avenida 795, zona 3, invitándolos a que vean nuestro programa